Primera quincena de enero, esa es la previsión para que la esperada vacuna contra el COVID comience a administrarse en Navarra. La noticia ha llegado esta mañana desde el gobierno foral y lo ha hecho como un bálsamo, a la par en que se lanzan también de nuevo, incluso con campañas de por medio, mensajes a la sensatez para no bajar la guardia durante estas próximas Navidades. Se atisba el principio del fin, sí, pero con una cierta fatiga que puede llevar a relajar las medidas en este momento clave. Así están las cosas en torno a la pandemia, que no se pasará por alto en el futuro presupuesto de Navarra y en las medidas fiscales que vendrán aparejadas. Medidas que se van a negociar enmienda a enmienda a partir de la semana próxima, una vez se supere un nuevo trámite, el del pleno de mañana, donde el Parlamento parece que va a rechazar la enmienda a la totalidad de Navarra Suma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, esto es El Dilema, comenzamos. Y lo hacemos saludando a quienes nos acompañan en esta mesa de debate de hoy, miércoles, a la vuelta ya de este largo puente que hemos tenido días atrás. Saludamos a Marta Álvarez, de Navarra Suma. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. A Javier Lecumberri también. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Por parte del Partido Socialista. Saludamos a Mayorga Ramírez, de EH Bildu. Gabón, buenas noches, Mayorga. Gabón, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y saludamos también a Javi Aracama. Bienvenido, Javi. Gabón, buenas noches. Gracias. Por parte de Geroa Bay. Bien, antes de abrir esta mesa de debate, vamos a conocer qué es lo que han dicho a propósito de esa enmienda a la totalidad, de esa propuesta fiscal que hace el Gobierno, las opiniones que han dado los grupos políticos esta misma mañana en el Parlamento. Entiendo que no va a haber sorpresas. Es decir, aquí el Partido Socialista de Navarra ha elegido compañero de viaje, ha elegido a EH Bildu, ha elegido a los que quieren la República Vasca y ha elegido, bueno, ese modelo de sociedad. Por tanto, bueno, a partir de aquí yo no espero ninguna sorpresa. Lo que no logramos entender es hacia dónde quiere ir Navarra Suma, que por un lado pretende reducir los impuestos, por lo tanto los ingresos de nuestra comunidad, y por otro lado presenta unas enmiendas a los presupuestos que aumentan el gasto en 244 millones de euros. Todo esto en un momento en el que recientemente nos recordaba efectivamente la Cámara de Comptos en su informe de fiscalidad 2019 el coste que aquellas políticas fiscales, el coste que aquellas nefastas políticas de inversión con peajes en sombra han dejado a Navarra. Un coste insoportable doblemente en un momento como este. Lo que nosotros denominamos la tasa COVID no era otra cosa que, en definitiva, una reforma de tres impuestos: del impuesto del IRPF, del impuesto de sociedades y del impuesto de patrimonio y de sucesiones, perdón, de estos cuatro, entendiendo que había que hacer una aportación extraordinaria durante un tiempo precisamente para paliar y para generar recursos propios. Un pleno en el que nuevamente este Parlamento, en su mayoría social aquí representada, va a votar en contra de esa enmienda a la totalidad que presenta Navarra Suma al proyecto de ley foral de modificación de los diversos impuestos y otras medidas tributarias. No apoyamos para nada la propuesta fiscal del Gobierno de Navarra, pero votaremos en contra porque nuestra intención no, porque ya lo hemos hecho, vamos a presentar, o nuestra intención sí, mejor dicho, es que esas enmiendas fiscales que vamos a presentar pues tengan la oportunidad de ser aprobadas. Bueno, pues a la vista de estas opiniones que hemos pulsado hoy en el Parlamento de Navarra, parece que, bueno, pues esa enmienda a la totalidad no será tal mañana en el Pleno del Parlamento. Ahora bien, también parece, a la vista de lo que hemos escuchado, que esa propuesta fiscal que haga el Gobierno tampoco va a ser un paseo para el propio Gobierno, porque habrá enmiendas y veremos también en qué quedan esas enmiendas. En cambio, Navarra Suma, yo no voy a decir que arrojan la toalla, pero que dan por hecho que, bueno, pues que, como desde un principio lo han venido haciendo, parece que no tienen muchas opciones de prosperar sus iniciativas. Claro, a ver, arrojar la toalla no es que arrojemos la toalla, somos realistas, evidentemente, pero nosotros queremos trasladar a la sociedad qué pensamos, ¿no?, del pacto que ha acordado el Gobierno, el Partido Socialista, con EH Bildu, y queremos trasladar a la sociedad que hay otra alternativa. Esa es nuestra idea. En las entradillas que había, o sea, varias cosas. Primero, es que más impuestos no es necesariamente más recaudación. Eso está clarísimo, está demostradísimo. Navarra, cuando más recaudó,
Cuando más recaudó era con los impuestos más bajos. Ahora tenemos la mayor carga fiscal de España global, por lo menos en sociedades y en IRPF, y no recaudamos más de lo que recaudábamos con menos impuestos, con lo cual es evidente que no es así. Segundo, que nosotros hacemos un presupuesto, o que planteamos un presupuesto con bajada fiscal y con subida de 244 millones, tampoco es cierto. Es decir, cuando uno plantea enmiendas parciales, es evidente que sabe que no todas son admisibles, pero claro, nosotros planteamos todas las enmiendas que nos parece que mejorarían el presupuesto, y el Gobierno, o los partidos que sustentan al Gobierno, están capacitados para elegir. ¿Van a elegir alguna? O hablaremos de esto, creo que ninguna. Y la tercera es que nosotros le hicimos un ofrecimiento a la señora Chivite, lo vuelvo a decir, le hicimos un ofrecimiento para que tuviera una política fiscal y unos presupuestos que no dependieran de H. Bildu. Y nosotros lo que vemos es que al final tenemos unos presupuestos y una política fiscal llena de cesiones a H. Bildu. Luego hablo más, que sé que a Ricardo le gustan los debates pero con bueno, intervenciones cortas. Y le agradezco sobre todo la puesta de largo, el inicio. Señor Lecumberri, lo que decía, que parece ser que bueno, van a salir adelante, en principio, el rechazo a esa enmienda a la totalidad. Ahora bien, luego llega el debate de enmiendas y ahí ustedes tampoco lo van a tener, no es que no lo vayan a tener fácil, pero bueno, van a tener que aflojarse algún botón de la chaqueta. Bueno, los presupuestos son un ejercicio de negociación y de acuerdo, ¿no? Por supuesto habrá que aflojarse, como dice, algún botón de la chaqueta y habrá que llegar a acuerdos, ¿no? Y de eso se trata, llegar a acuerdos que tengan buenos contenidos. No es tan importante el con quién llegamos a acuerdos, sino realmente lo importante es el contenido de los acuerdos, y creemos que estamos llegando a unos acuerdos sobre los contenidos de los presupuestos que, a nuestro modo de ver, pues son unos presupuestos que afrontan la realidad que vivimos, una realidad complejísima a nivel económico, por los gastos derivados directamente de la pandemia, por la disminución de ingresos que estamos teniendo en el Gobierno, y por tanto, como digo, unos presupuestos muy complejos y unos presupuestos además que, lo hemos dicho desde el primer momento, queremos que tengan un marcado carácter social, que sirvan para salir de esta crisis, pero para que, sobre todo, a diferencia de otras crisis, como por ejemplo la anterior, quien salgan de esta crisis mejor parados sean los que peor lo están pasando. Ahora voy con usted, señor Ramírez, porque en principio desde la oposición sí que parece que han sido bastante críticos, sobre todo con la postura que les va a llevar a moverse entre el apoyo o la abstención, ¿no? en estas propuestas fiscales, según lo que decía el señor Alzorriz. Pero, señora Lacama, la deuda, e insisto la deuda porque ustedes desde Global siempre han mantenido ese discurso de acudir a la deuda como un elemento que pueda ser utilizado en estos tiempos, no vamos a decir de bonanza, pero sí que Navarra puede. Y se mantiene, entiendo, en esa postura, a pesar, por ejemplo, de lo que puedan decir el resto de partidos. Sí, Geroabay siempre ha tenido claro, bueno, evidentemente como partido de gobierno junto a PSN y Podemos apoyamos la propuesta fiscal del Gobierno de Navarra, y desde el principio de la pandemia instamos al Gobierno a no renunciar a la emisión de deuda como una manera realmente útil para a corto o medio plazo hacer frente a las necesidades que fueran surgiendo. Evidentemente no es sostenible a largo plazo tirar solamente de deuda, evidentemente es necesario la reactivación económica, es necesario retocar la fiscalidad en aquellos aspectos donde sea conveniente, no cualquier retoque, no se puede hacer cualquier modificación, desde luego no apoyamos las bajadas de impuestos que propugna Navarra Suma. Creemos que ya lo hicieron, por ejemplo, en 2014, y esto no trajo más que menor recaudación, peores servicios públicos y mayor desigualdad. Tampoco apoyamos subidas de impuestos indiscriminadas, porque creemos que hay que ser muy fino en la política fiscal. Ya en el mes de mayo, de junio, el Parlamento trató una moción de Geroabay en la que instábamos a retocar aquellas figuras impositivas que no estuvieran cumpliendo con su función adecuadamente. Por ejemplo, hay ciertas figuras del impuesto de sociedades que quizás no están cumpliendo todo lo bien que se desearía. Se puede optar por eliminarlas, por modificarlas, y eso es algo que se va a estudiar a lo largo de 2021. Bueno, señor Ramírez, lo que decíamos, ¿ustedes hasta dónde están dispuestos a llegar, a soltar cuerda, para poder sentirse de alguna manera satisfechos con esa tasa COVID, a lo que ustedes han venido llamando a una serie de impuestos que quieren
que están promoviendo. Sí, nosotros creemos que en política fiscal tenemos que ser mucho más ambiciosos, sobre todo porque entendemos que la política fiscal es la fórmula de financiación de la justicia social, de una sociedad igualitaria, de una sociedad donde los servicios públicos sean el garante del ejercicio de los derechos, de una sanidad pública, de una educación pública, y para eso efectivamente hace falta una fiscalidad fuerte. Y tenemos ejemplos en Europa a los que queremos parecernos a los países y a los estados más desarrollados de Europa, en los cuales la presión fiscal todavía tenemos mucho margen para avanzar y llegar a ella. Donde mejores servicios públicos disponen, la fiscalidad es más alta. Esto es una realidad en Europa. Y en ese sentido, desde Euskal Herria Bildu creemos que es un debate pendiente y nosotros vamos a participar activamente en ese debate. De hecho, si votásemos a favor de la enmienda a la totalidad de Navarra Suma, se suspendería el debate. No tendríamos ese debate. Por lo tanto, desde Euskal Herria Bildu la cuestión fiscal es fundamental. Presentamos la propuesta de la tasa COVID, que tiene referencias en momentos críticos de la historia económica de las diferentes territorios, cuando se le exige un esfuerzo añadido a las rentas siempre más altas, es decir, para financiar la excepcionalidad en la que nos encontramos, y entendemos que el recurso a la deuda es el recurso fácil. Pero no nos olvidemos que la deuda luego hay que pagarla y por lo tanto las subidas que no hagamos en estos momentos igual hay que redoblarlas en momentos posteriores cuando ya el recurso a la deuda sea más complicado. Voy a terminar en este turno apelando también que para Euskal Herria Bildu la fiscalidad es esencial, troncal, estructural y además es la gran muestra de autogobierno del que disponemos Navarra. Es decir, la especial significación y personalidad de Navarra en estos momentos, en el marco jurídico-político actual, es que tenemos cierta soberanía económica, una amplia soberanía económica si nos comparamos con los territorios del régimen común. Y en ese sentido entendemos que es un instrumento fundamental para la justicia social, para equiparar el tratamiento de las rentas. No es justo que las rentas del trabajo tengan mucha más presión que la que tienen las rentas del capital, aquellas que te ganan por ejemplo en la bolsa, es decir, se paga mucho más por la renta del trabajo que por las rentas de la especulación. Entendemos que hay mucho camino que avanzar y en este sentido hay que recordar, el año pasado el Partido Socialista optó la unidad con Navarra Suma para relajar la aportación que tenían que hacer los grandes patrimonios. Nosotros, desde Euskal Herria Bildu, lo tenemos claro y queremos una fiscalidad al servicio de la justicia social, que sea redistributiva, que regule también e incentive el consumo. En ese sentido está la imposición verde, que tiene dos funciones, la recaudación y también favorecer el consumo vinculado a la sostenibilidad y los nuevos compromisos de la Agenda 2030. Y por ello creemos que es un debate de especial intensidad el que vamos a tener a partir de mañana. Un buen ramillete de propuestas, el que ha presentado sobre la mesa. A mí dos cosas que primero, apelar a la soberanía, a la autodeterminación nuestra para nuestros impuestos, para ponernos en peor situación que el resto, a mí me deja impresionada. Y lo segundo, fíjese, yo iba a decir, además, que una cosa que tiene H. Bildu es que siempre es muy sincero, pero no en este caso. Porque a ustedes les da lo mismo la política fiscal, les da lo mismo el presupuesto. Si lo dijo la señora Ruiz en una entrevista el otro día, está clarísimo. Hay un proyecto estratégico y bueno, en pro de ese proyecto estratégico, que es el que no es más que el culminar la República Vasca, si lo dijo ella, no lo digo yo, está en la entrevista, se puede leer. Bueno, pues nosotros tenemos que tener una mirada a largo, haremos lo que sea para que Navarra Suma no gobierne, porque tenemos que ir en este camino, está claro, clarísimo. Entonces, nos cuentan unas historias que realmente nadie se cree, ni los suyos se lo creen, porque son muy obedientes y saben hacia dónde van, y para tapar que realmente ese no es el objetivo. Miren, la ley que traen ustedes, porque la traen ustedes, los traen los dos, lo de me voy a aflojar la chaqueta está todo atado y bien atado, señor Lecumberri, todo atado y bien atado, como las enmiendas al presupuesto, ya se ve bien lo que trae y lo que no trae. Y es una ley que ni es adecuada al momento, cesión a ustedes, ni va a favorecer ni el ahorro, la inversión y la liquidez, otra cesión a ustedes, porque realmente no se bajan impuestos, que no es el momento que se bajan impuestos, pero tampoco se apuesta ni por el ahorro, ni por la liquidez, ni por la inversión, porque tienen que hacer cesiones con ustedes en el tema fiscal para que parezca que hay algo de acuerdo. Usted lo considera cesiones, concesiones, pero sí, no acuerdos entre diferentes como han venido sosteniendo desde el Partido Sí, porque lo del qué y el quién, a mí es que me hace mucha gracia. Lo importante es el qué y es el quién, si precisamente ha sido justo lo contrario. Justo lo contrario, lo importante no ha sido el qué, ha sido el quién. Y el quién ha sido EH Bildu, ese ha sido lo importante. Pues, porque si lo que dicen es que luego me tengo que aflojar el botón, claro que no. Lo que hay es un pago
por un pacto de legislatura para llegar a la presidencia del Gobierno de Navarra. Nosotros lo tenemos así. El debate está abierto, así que lo pueden coger ustedes como quieran. Sí, pero es una especie de cantinela continua, ¿no? La de que hay un pago por... Yo quisiera que nos explicara cuál es el pago. ¿Dónde están esos contenidos independentistas o marcadamente abertzalistas en los acuerdos que hemos firmado en estos presupuestos, ¿no? Esa es la primera cuestión, ¿no? Pero la segunda, la fiscalidad, que es de lo que estábamos hablando. La fiscalidad es un tema muy complicado y muy delicado, ¿no? Y desde luego cualquier movimiento hay que hacerlo, sobre todo desde la responsabilidad de gobierno y de la administración, pues hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? La fiscalidad es lo que nos garantiza tener unos ingresos suficientes para afrontar unos gastos. Y ahí es la cuestión. En unos momentos como estos, ¿Y ¿no? los tendríamos? Bueno, en un año como donde se prevé una bajada de ingresos, parece que importante. Por suerte, vivimos en un país, España, y en una comunidad, la Comunidad Europea, que nos está garantizando en estos momentos tan críticos que lo que por un lado inevitablemente vamos a perder, por otro lado podemos recuperarlo en proyectos estratégicos y de futuro, ¿no? Yo creo que esta es una de las claves. Que es un plan a 10 años. Más importante. Sí, es un plan a 10 años porque la situación que estamos viviendo, la situación de crisis económica, la situación de crisis social en este momento en el que hay un cambio climático al que tenemos que afrontarnos, en el que hay una transformación en la sociedad con la transformación digital que estamos viviendo, ¿no? Yo le oí decir hace poco a un historiador que dentro de 100 años se recordará este momento que estamos viviendo como un momento histórico para la humanidad, ¿no? Porque confluyen una crisis económica del 2007, la crisis climática, el cambio de la transformación digital y una pandemia que nunca se había dado en la historia de la humanidad del volumen y con la afectación que tiene, ¿no? Entonces, efectivamente, en esta situación tan complicada, el garantizar unos mínimos de gastos pues es complejo y cualquier decisión que se toma hay que tomarla con mucho cuidado. La cuestión es cómo, porque hay un modelo que es el que defiende H. Bildu, hay un modelo que defiende también Navarra Suma y luego están ustedes, o sea, no te voy a decir que hay 3 modelos, pero en fin, podríamos significarlo así en esta mesa. El blanco y el negro nos vamos a quedar con un gris de una transformación en algunas cuestiones fiscales, pero desde luego lo que está claro es que la fórmula muy básica de entender y muy sencilla de explicar de menos ingresos y más gastos, sabemos todos que no puede funcionar. Sí, de acuerdo con esta última afirmación. No sé, sinceramente, escuchando a la representante de Navarra Suma, no me sorprende en lo más mínimo la situación en la que se encontró el gobierno de Uxue Barkos en 2015, las arcas navarras, ¿no? Se encontró unas arcas completamente vacías, claro, llenas de telarañas. ¿Por qué? Pues porque, claro, si intentamos plasmar en las políticas reales lo que es muy sencillo sobre el papel, que es bajo impuestos, recaudo más, invierto más. Lo que pasa es que eso sobre el papel es fácil, pero en la realidad desmiente sistemáticamente eso. Nadie bajando impuestos consigue recaudar más, lo que consigue es mayor desigualdad social, consigue peores servicios públicos. Esto pasa en Estados Unidos, esto pasa en la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, a pesar de todos los beneficios que tiene consecuencia del efecto capitalidad, no es capaz, ha tenido que pedir al Gobierno de España ayuda para poder renovar el contrato al profesorado que ha contratado con el motivo del COVID. No es capaz de pagar el sueldo a sus propios profesores. Este es el modelo de la derecha, desde luego que no compartimos para nada. Y luego, bueno, con sus obsesiones, ¿no? Porque todo es identitario. No sé, llevamos desde 2007, creo, vendiendo Navarra y ahí sigue Navarra. Pues tan, ¿usted me ha oído decir identitaria la palabra alguna vez? Es que no la ha dicho. Lo dice usted. Y déjame seguir, por favor, señora Álvarez. ¿Cuál es el modelo de Geroa? Y evidentemente es un modelo que se acerca mucho más a los estándares europeos, es un modelo que opta por reforzar los servicios públicos a través de una financiación suficiente. Creemos que es imposible tener servicios públicos de calidad, nórdicos, digamos, como los que tienen en Suecia, Finlandia, nos podemos ir a Alemania también, con una fiscalidad pues como la que se propone desde la derecha sistemáticamente. Es imposible, no salen las cuentas. Esa financiación donde se acude a la deuda es la que no comparten el grupo de Euskal Herria Bildu, que en principio bueno, pues tiene que estudiar un poco qué propuestas se hacen de claro, cara... porque la política fiscal es muy compleja. Bueno, pero no es tan sencillo como decir vamos a subir impuestos, subimos impuestos y automáticamente, vale, vamos a ver qué impuestos se suben, cómo se tocan y hasta qué punto. La legislatura anterior tuvimos un ejemplo muy claro con el impuesto de patrimonio. Navarra no es una isla, se subió el impuesto del patrimonio y bajó en cierto modo la recaudación. Claro. ¿Por qué bajó la recaudación? Porque tenemos a Madrid que ejerce de pozo negro, de dumping fiscal sistemático. Madrid ya se ha comido a todas las comunidades de alrededor y amenaza con seguir comiéndose a las que estamos no tan cerca, pero estamos cerca.
¿Qué pasó? El 10% el 30%, perdón, de las personas con mayores ingresos, con mayor patrimonio de 10 millones de euros, se fueron, muchos de ellos a Madrid. El 15% de las personas con patrimonio mayor de 5 millones de euros también se fue, es decir, se recaudó menos. La política fiscal es lo suficientemente compleja como para no venir con trucos sencillos de dónde está la bolita, de decir, si hago esto, automáticamente pasa esto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final si rascamos un poco en las propuestas de cada uno, aflora algo que muchas veces, a mi juicio, improcedentemente se tiende a negar, y que es la ideología. Es decir, la ideología neoliberal de Adam Smith, del conservadurismo, de la derecha, lo que persigue y lo que considera legítimamente es que el mercado se autorregula y que por lo tanto al mercado cuantas menos pegas le pongas, cuantos menos impuestos le pongas, pues más que riqueza va a generar y por lo tanto mejor va a repercutir en la sociedad. Y desde las posiciones de izquierdas, la socialdemocracia de Bernstein, lo que entendemos es que es fundamental la actuación de las instituciones públicas para regular y garantizar que la justicia llegue a todos los rincones, que la igualdad sea de ejercicio de derechos pues sea realmente aplicable. Esto lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en las diferentes políticas, y UPN y Navarra Suma representa una, como el PNV, como determinados partidos que realmente se apoyan en esa ideología, y otros pues entendemos que es fundamental un compromiso de la regulación y de la actuación y activación de la institución pública para garantizar todo eso. Dicho de esto, podríamos ponernos también de acuerdo en algunas cosas. A ver qué va a decir, señor Ramírez. No, pero lo digo sinceramente, en el fraude fiscal. Es decir, en Navarra, el reciente estudio hablaba sobre que el 20% de la economía de Navarra no es una economía regulada, que esté sujeta a todos los mecanismos de control y de aportación. Quizá ahí queda mucho camino por recorrer. Vamos a preguntarle a la señora Álvarez. ¿Está usted de acuerdo en esto? Claro que el fraude fiscal todos estamos de acuerdo, pero ese no es el tema. La cuestión es el modelo. El tema es cuántos inspectores, qué estructura tenía la administración para persecución. ¿Han puesto enmiendas para eso? Pues, míreselas, para persecución. Sí, mírelas. Para la persecución, sí, no, mírelas. ¿Cuántos mecanismos tenían los gobiernos de UPN para perseguir el fraude fiscal y cuántos han empezado a tener a partir de 2015? ¿Y cuántos debe tener en el futuro? Nosotros entendemos desde Euskal Herria Bildu que ese es un debate también importante en lo que se refiere a la justicia, pero también lo sustancial, porque la recaudación que se puede traer en justicia para lo público es muy, muy importante. Claro, pero al final lo importante son los datos, señor Ramírez. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, claro, no, es que con el fraude fiscal hay un 20% y además la justicia social, nosotros perseguimos la justicia social. Mire, no lo digo yo, lo dice la Red de la Pobreza. La Red de la Pobreza, que creo que de Navarra Suma no anda muy cerca. No han conseguido ustedes, después de 5 años, ya llevamos 5 años en los que no está Navarra Suma, recuperar la tasa de pobreza que tenía Navarra cuando estaba UPN antes de la crisis, ¿vale? Vamos a ver si no hacemos... No, pero es que con la crisis... Era impresionante. No, era el 8,6%, no lo digo yo, lo dice la red. No, de baja, perdone, la más baja de España siempre... Sí, hombre, no me lo invento, si no, es que además le haré venir a rectificar, como hablaremos luego. La tasa de pobreza de Navarra, gracias a la renta garantizada a la que ustedes se opusieron... Perdón, ¿la renta gracias básica? A la renta garantizada a la que ustedes se opusieron... No. Es la más baja del Estado. Mire, gracias a la renta garantizada que ahora el Estado está copiando en los últimos meses. De este tema creo que conozco un poco. La tasa de pobreza de Navarra ha sido siempre la más baja de España. Siempre. La más baja de España, una de las bajas de Europa, de las regiones de Europa. Un 8,6% teníamos en el año 2008 con una renta básica que no pusieron ustedes, que estaba puesta desde hace un montón de años. No me comparará la renta básica suya con la renta garantizada que se metió la Lo que digo, ustedes después de 5 años de no tener crisis económica, de invertir un montón de dinero, de recaudar un montón de impuestos, más que de recaudar, sobre todo de subir mucho los impuestos a los navarros, no han conseguido, o sea, está todavía 2,5 puntos por encima. Y estos son datos. Entonces, lo de la justicia social, mire, justicia social había más en el año 2008 con UPN, con impuestos bajos, que ahora, porque había menos tasa de pobreza. Había menos tasa de pobreza. Ustedes cesaron a 600 profesores, dejaron la atención primaria sanitaria en de una forma... pero es que claro... Bueno, hablemos de datos y saca datos. ¿Quiere usted saber cuál es la deuda perenne durante 40 años en la que nos ha dejado Unión del Pueblo Navarro con los peajes en sombra, con ese modelo de financiación? Podemos hablar de todos los datos, si quiere, pero no obstante, no quiero comer el tiempo nosotros entendemos que tenemos que hablar de fiscalidad. Porque veo que se polariza un poquito el debate. Señor Lecumberri, adelante.
Bueno, yo sí que quisiera recuperar el tema de la fiscalidad, ¿no? Que es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Y sí que es cierto que es muy difícil, tanto en cuestiones de pobreza o de renta garantizada o similares, como en otras cuestiones fiscales, comparar momentos económicos muy distintos, ¿no? Momentos en los que estamos en una situación de bonanza económica con momentos de una crisis de lo más profunda como la que hemos vivido desde el 2007 al 2012-2014, ¿no? Entonces es muy difícil comparar todos esos datos, ¿no? Yo creo que ahora mismo, y en estos presupuestos que hemos acordado, se ve claramente como tanto el gasto en lo inminente, como es el gasto en sanidad o el gasto en toda la revolución digital que estamos viviendo, como el gasto en lo social, especialmente en la partida de la renta garantizada y de todo el entorno de la renta garantizada, pues son los dos claves, los dos puntos más fuertes y más importantes, ¿no?, que tenemos en los presupuestos, y por eso hemos llegado a un acuerdo en los presupuestos con aquellos que están de acuerdo con eso, ¿no? De igual manera que, hablando de la fiscalidad, el hacer cuestiones tan importantes como el que desaparezca el impuesto sobre actividades económicas, el famoso IAE, que está ahí desde el 2003 y hasta ahora, aunque desapareció en el resto de España, aquí, con nuestra autonomía fiscal, no lo habíamos hecho. Y es cierto que vivimos en una comunidad que tiene autonomía fiscal, pero también es cierto, no podemos olvidarlo, que no ya Navarra, ni España, ni siquiera Europa tiene una autonomía como para poder permitirse tomar ciertas decisiones sin darse cuenta del mundo que les rodea y de la capacidad que tienen las empresas de mover sus bienes de un lugar a otro, ¿no? Por eso, como decía el señor Aracama, la fiscalidad es algo muy complejo que hay que mover con mucha finura y desde luego en la que no caben recetas básicas ni simplonas que no nos llevarían más que a una situación muy crítica, sobre todo para los que más lo necesitan. Sí, parafraseo a la señora Álvarez, ¿no? Vamos a comparar momentos iguales. Y nos trae unos datos de 2008 con unos de finales de 2020 en plena crisis del coronavirus. No, perdón, de 2010. Hombre, no, empezamos los bien. datos de pobreza son del año 2019. Empezamos bien. A ver, señora Aracama, bueno, en 2008, no lo sabe, ¿eh? en cualquier caso, 2019 en pleno 2008. crecimiento económico. ¿Cómo dejaron ustedes Navarra en 2009, 2010, 11, 12, 13 y 14? Los datos de 2008 eran comparables con los de 2014. Entonces, claro, vamos a comparar momentos iguales. Bueno, empezamos bien, señora Álvarez. Más allá de eso, ¿cuál es el principal instrumento de reducción de la pobreza en Navarra? Pues evidentemente, como política pública, la renta garantizada, a la que UPN se opuso. Además, se opuso con un discurso realmente apocalíptico. El Partido Socialista. Igualmente apocalíptico, estoy hablando de su discurso apocalíptico, que es igualmente de apocalíptico que el que están manteniendo en todo momento con la política fiscal. El que mantuvieron cuando se reformó la política fiscal en 2016 y el que están manteniendo ahora. Los datos, por suerte, dicen otra cosa. Ni se han ido las empresas que ustedes pronosticaban, ni se ha perdido el empleo que ustedes pronosticaban, ni, bueno, no está viendo las consecuencias que ustedes sistemáticamente han propugnado. Entiendo que no les gustaría que pasara, pero desde luego se han pegado años, igual que antes, antes he mencionado la venta de Navarra, pues han pegado años diciendo que esto iba a ser un páramo y demás. Y el único riesgo, el mayor riesgo que hay para que esto realmente se convierta en un páramo es, como he dicho antes, el dumping fiscal que una comunidad española, no cualquiera, como es Madrid, está ejerciendo. Y eso es el mayor riesgo que tenemos para que se vayan empresas, para que haya deslocalizaciones, etcétera. Tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de un anuncio que ha hecho hoy el Gobierno y que no ha pasado así de soslayo, ha sido un anuncio importante. Ha dicho que en la primera quincena de enero estaremos ya recibiendo aquí vacunas en Navarra. Sonríe la señora Álvarez. ¿No se lo cree? No, sí. Ah, sí. Sonríe de alegría. Hacemos una pausa y entramos de nuevo al debate.
Seguimos este dilema de hoy miércoles y les contábamos a la vuelta, antes de la publicidad, que a la vuelta íbamos a abordar ese anuncio que ha hecho el Gobierno de Navarra, poniendo de alguna manera, no fecha concreta, día concreto, pero sí diciendo que en los primeros 15 días del próximo año, vamos, dentro de un mes aproximadamente, ya estarán inoculándose las vacunas aquí en Navarra, sobre todo en el personal sanitario, sociosanitario y en las personas en mayor riesgo. Lo decía la propia consejera de Salud esta mañana, así. Lo que es previsible en este momento es que en la primera quincena de enero empiece la vacunación. Como he comentado, liderada en nuestra comunidad foral desde Salud Pública, en coordinación con atención primaria y también con el resto del sistema sanitario, con los servicios de prevención de riesgos laborales. Están identificados los grupos por los que se va a iniciar la vacunación. Los primeros son los más vulnerables, residentes y trabajadores de centros sociosanitarios, trabajadores de primera línea sanitarios, y así de manera progresiva y gradual, con suministro de vacunas que en principio lo previsible es que va a ser semanal y que se van a ir aplicando, como estaba comentando, entre Salud Pública, que es quien lo coordina, con la red de atención primaria y los servicios de prevención de riesgos laborales. Población diana más masiva que la que ahora es, seguro que eso es a partir de junio. Quiero decir, en los primeros meses yo creo que todos los colectivos vulnerables por sus situaciones, bien de edad, de enfermedad, de trabajadores de primera línea, en ámbitos distintos, pues esto llevará unos meses. Es prematuro también, porque todo esto lo vamos a ir viendo, vamos a ir asumiendo y iremos un poco valorando. Desde luego nuestra propuesta es irlo haciendo conforme vamos recibiendo las vacunas e ir abarcando todos estos colectivos. Las primeras vacunas que llegarán a comienzos del próximo año aquí a Navarra y de manera progresiva irán llegando al resto de la población. Ya veremos si a mediados de año estamos hablando ya de una vacunación masiva a la población navarra. ¿Pero esto qué consecuencias puede traer? Parece que positivas sí, pero aquí en esta misma mesa, en esta pausa para la publicidad, también se planteaban algunas cuestiones, como por ejemplo el hecho de que las buenas noticias nos hagan relajarnos de alguna manera en exceso. Es lo que puede ocurrir aquí en Navidades. Para eso el Gobierno también mantiene la guardia en alto. Decía esto el portavoz del Ejecutivo Foral. Estamos muy cerca de principio del fin, como se ha denominado, de esta situación. Hay noticias esperanzadoras en torno a lo que tiene que ser todo el tema de la vacuna, pero precisamente porque nos queda poco es cuando no podemos relajarnos y tenemos que poner los 5 sentidos precisamente en mantener las medidas preventivas. Para eso se ha puesto incluso una campaña en marcha que llama de alguna manera la atención a no relajarse en exceso con estas fechas que tenemos prácticamente encima. ¿Qué opinamos en la mesa? Señor Álvarez, venga, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo, que realmente creo que es momento de verdad, porque la gente está muy cansada, muy desmoralizada. Creo que hemos fallado mucho la sociedad en eso, en el mensaje, porque es verdad que hay que apelar a la responsabilidad. Apelar a la responsabilidad es una cosa, tener a la gente muerta de miedo y desesperanzada es otra. Y yo creo que este mensaje, ya con la vacuna en ciernes, es bueno, porque además creo que así la gente también aguantará mejor, porque uno aguanta mejor cuando ve una salida que cuando no ve ninguna, ¿no? Yo lo que sí que quería aprovechar mi intervención es para pedir que se abra la hostelería ya, no la semana que viene. Mañana se reúne el Gobierno con el sector hostelero, parece ser que va a haber alguna noticia en esa dirección. Han dicho la semana que viene. ¿Por qué la semana que viene? ¿Por qué no ya? Porque bueno, el día 16 es cuando el Gobierno no ha dado nunca datos y sigue sin dar datos de por qué hace un criterio y hace otro. Así como hay comunidades que tienen distintas fases en función de criterios y los cumplen, aquí no se han dado. Entonces, el Gobierno se tiene que dar cuenta que un día que pasa sin abrir es que se están arruinando. Es una persiana que se cierra y no se va a volver a abrir. Entonces nosotros lo vamos a pedir el jueves. Hay una pregunta planteada desde la semana pasada para este jueves en el Parlamento sobre esta cuestión que va a plantear Javier Esparza, porque queremos que la hostelería se abra ya, lo mismo que ellos. Y creemos que no hay que esperar a la semana siguiente, porque hay que ir adoptando pasos, hay que ir dando pasos y bueno, con criterios, con seguridad, pero dando pasos para que la economía no se hunda. Bueno, yo creo que voy a estar de acuerdo con la señora Álvarez en que todos queremos que la hostelería se abra, todos los ciudadanos queremos que la hostelería se abra. El Gobierno quiere que la hostelería se abra por el bien de todo, de la economía, de los hosteleros, de los ciudadanos, ¿no? La cuestión es que las cosas pues hay que hacerlas
cuando se pueden hacer, ¿no? Y una cosa es clara, en un momento en el que la situación en esta segunda ola era casi dramática, tanto en la ocupación de las UCIs, de hospitales, de contagios por encima de los 700 contagios diarios, se tomaron unas medidas muy duras, entre ellas el cierre de la hostelería, y ha habido unas consecuencias, y ahí están los datos, y los datos nos llevan a que llevamos una semana por debajo de 100 contagios. Venían aparejadas con otras medidas también, ¿eh? Sí, sí, con otras, digo, entre otras medidas duras, ¿no? Pero una de ellas ha sido esta, ¿no? Que la hemos sufrido todos, y especialmente los hosteleros, el toque de queda. El toque de queda, el cierre perimetral, efectivamente, ¿no? Y esta medida pues ha sido muy dura y la han sufrido especialmente los hosteleros, que además, lo ha dicho el Gobierno y se dice de forma reiterada, no lo estaban haciendo ellos mal, probablemente los que lo hacíamos mal éramos los usuarios de la hostelería, ¿no? Lo cierto es que la suma de todas esas decisiones duras y complicadas ha dado buenos resultados, ¿no? No podemos tirar esto por la borda. Yo no sé las medidas que se van a anunciar la semana que viene. Ojalá sea que estamos en una situación, y así lo creen las autoridades sanitarias, como para poder recuperar esa normalidad, una normalidad que todos estamos deseando recuperar, ¿no? Pero también es cierto, y ya con esto acabo, que volviendo al tema de las vacunas, sí, que el tener ese horizonte temporal más o menos seguro de que no sé si será en junio o si será justo después del verano, pero estaremos ya en una normalidad, a todos nos da una dosis de esperanza, ¿no? Pero en ningún caso esa dosis de esperanza nos puede hacer bajar la guardia y hacer la teoría esta del náufrago, ¿no? Que se ahoga cuando ya está llegando a la playa, ¿no? Tenemos que aguantar, tenemos que tener suficiente resistencia para mantenernos firmes en este último tramo, y mucho más ahora que estamos teniendo ya un horizonte cierto y científicamente demostrado de esperanza. Que parece que eso es un poco lo que preocupa, ¿no? El hecho de que nos podamos relajar en exceso ante la llegada de esas buenas noticias. Sí, es una de las preocupaciones que, bueno, al menos en nuestro grupo existe, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la última parte, especialmente de la intervención del señor Lecumberri, con la primera parte también de la intervención de la señora Álvarez. Creo que los datos están dando la razón al Gobierno de Navarra en las medidas que ha tomado. Yo no he dicho creo eso. Bueno, ahora estoy diciendo lo que yo creo, ¿vale? Si señora me Álvarez, estaba de acuerdo. Creo que el Departamento de Salud, si permite la reapertura en la fecha que sea, no solamente de la hostelería, sino la ampliación de espacios pues en otros ámbitos, ¿no? Está la cultura, está el turismo, hay sectores también que se están viendo muy afectados, que igual no tienen tanta capacidad de hacerse oír, pero también están siendo muy afectados, están las casas rurales, etcétera. Será porque es viable. El Departamento de Salud no va a tener a nadie cerrado alegremente, ni va a tener a nadie abierto por complacer intereses espurios. Desde luego será porque es viable. Desde las instituciones públicas, desde luego, es evidente que se tienen que dar instrucciones claras, concisas a la ciudadanía, con datos, como yo creo que se están dando, no comparto para nada lo que ha dicho la señora Álvarez, con ayudas suficientes para los sectores afectados, para todos ellos, no voy a repetir, y por parte de la ciudadanía, pues la mejor manera de ayudar a los sectores afectados es la responsabilidad individual, sin duda. Como ha dicho el señor Lecumberri acertadamente, pues en muchas ocasiones ha sido nuestra propia incompetencia, en muchas ocasiones como clientes, más allá de las medidas que pudieran tomarse desde por ejemplo, la hostelería, la que ha derivado en, bueno, pues en aumento de casos, en rebrotes, etcétera. Respecto a las vacunas, pues sí, coincido en que son una esperanza, pero sin ser la panacea. Todo parece indicar que durante bastantes... La panacea a corto plazo, me explico bien, perdón. Porque parece todo indicar que durante los próximos meses pues vamos a tener que seguir con mascarilla, con lavado de manos, con distancia social, etcétera, con estas medidas que son duras, son realmente duras, pero coincido con las personas que me han precedido en que si vemos el fin, pues se hacen un poquito más sencillo, ¿no? Claro, bien. Sí, hombre, es evidente que la vacuna es una noticia importante, y además la historia de la medicina pone en manifiesto cómo la vacuna es pues bueno, una solución eficaz y efectiva a problemas relativos a la obviedad, a las enfermedades, ¿no? Sí que es cierto que bueno, pues no deja de ser paradójico también, y es de pensar también la preocupación que se suscita pues cuando se ve esta especie de subasta, ¿no? Si es la de Pfizer, si es la de Moderna, si es la Sputnik o cuál es la que realmente da más garantías. No obstante, yo ahí, como Euskal Herria Bildu, no voy a entrar. Aunque podía. Aunque bueno, podía. Mi opinión tengo, como ustedes se pueden imaginar, mi opinión tengo, pero no voy a entrar. Lo que sí vamos a ser exigentes desde Euskal Herria Bildu es a que esa vacunación se haga de una manera eficaz y efectiva y eficiente. Entendemos que en Navarra tenemos capacidad suficiente para orientar, para diseñar e implementar
una campaña de vacunación, así lo hemos hecho en otros ámbitos y por lo tanto, ¿quién mejor que las estructuras de la sanidad navarra para diseñarlo y para ponerlo en marcha? Nosotros entendemos que debe ir acompañado de otras medidas. Nos preocupa cuando vemos estos días, y son buenas noticias que haya menos positivos, pero para nosotros, para Euskal Herria Bildu Nafarroa, no terminamos de explicarnos por qué se dejan de hacer test. Es decir, porque si habitualmente se hacían 3.500 tests, en este momento, ¿por qué se están haciendo 1.000? ¿Va a coincidir usted con la señora Álvarez? Nosotros nos preguntamos, ¿no sería momento quizá de buscar determinados nichos donde sería conveniente hacer cribados masivos, por ejemplo? Y lo venimos reclamando. Sí, la verdad desde que una actitud absolutamente constructiva. Es decir, nosotros entendemos que llegará el momento donde tendremos que mirar atrás y evaluar qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Pero en estos momentos la mejor actitud que desde Euskal Herria Bildu Nafarroa podemos aportar es la constructiva y la de proponer y hacer que nuestra actuación sea un acicate para el Gobierno. Se ha hablado de la hostelería. Nosotros no sabemos si tiene que abrirse hoy o tiene que abrirse la semana que viene, porque entiendo que hay unos criterios que están valorando personas expertas del ámbito sanitario y tendrán que valorar si es el toque de queda, la limitación de las reuniones privadas, el cierre de la hostelería, las limitaciones en el ámbito de la cultura. Ellos tendrán los datos para saber si son realmente eficaces y efectivas esas medidas y si deben continuar o no. Lo que nosotros sí entendemos es que si se aplican esas medidas restrictivas y sanitarias, deben implementarse recursos para paliar la afección que tienen las actividades económicas y mucho nos tememos que una semana más o menos en la hostelería no va a resolver el grave problema en el que están sumidos. Y nosotros desde esa misma actitud lo que instamos al Gobierno es que toda medida sanitaria lleve aparejadas soluciones reales, justas y con recursos, lógicamente, para que nadie se quede atrás en esta crisis. Sí, yo quería insistir un poco con ese tema porque claro que hay datos para tomar decisiones, el problema es que no los conocemos y hay otras formas de hacer. Cataluña, por no mencionar a Madrid, que también lo voy a mencionar, Cataluña tiene establecidas unas fases, 1, 2, 3 y 4, con unos indicadores súper claros y diciendo, en esta fase abro, en esta fase cierro, en esta fase aforo. El gobierno de Pere Aragonés, de Esquerra Republicana. Aquí no hay transparencia. Yo creo que si actuara con transparencia el gobierno, todo sería mucho más fácil, también para la hostelería, para el turismo, para todos. Es una cuestión. Y la segunda, oiga, es que el gobierno no lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien. No se puede decir que hemos acertado, pero ¿cómo que hemos acertado? Si hay comunidades, el famoso Madrid, pongamos que hablo de Madrid, decía una parlamentaria socialista y el señor Aracama, que también le gusta tanto para el dumping fiscal, fíjense un poco en lo que han hecho en Madrid. En Madrid no han cerrado la hostelería. En Madrid han hecho cribados de otro tipo, de otra manera, buscando en fecales, en sitios cribados en determinados lugares, para alcanzar una tasa de positividad. Y aquí me acuerdo de usted, señor Aracama, de lo que dijimos el primer día. Me acuerdo, yo le decía como señor Ramírez, hay que tener una tasa de positividad por debajo del 5%. Lo dice la OMS. No, me decía, no, hay que ser eficiente. Porque claro, me decía eso. Bueno, si se hace en un sitio con mucha gente, pues va a salir muy poca y eso no es eficiente, es tirar el dinero, me llego a decir. Ahora que bajamos de la tasa de positividad del 5%, ahora sí, ahora se saca pecho de que tenemos menos del 5%. Pues como dice el señor Ramírez, hagan 3.000 test, que en vez del 4% o el 6% que estamos rondando, tendremos un 2% y estaremos buscando mejor. Nos queda poco tiempo, sí que le voy a conceder la réplica al señor Aracama por alusiones, para que pueda rebatir. Sí. Yo creo que la última vez que acudí a este programa, desgraciadamente, vengo muy a gusto, hace ya unos 2 meses, entonces pues no recuerdo exactamente los términos de esta conversación. Pero lo podríamos buscar, pero es que nos ha pillado con el pie cambiado la señora Álvarez. Sí que tengo muy claro en qué consiste esto, ¿no? Creo que por donde iría yo sería porque en aquel entonces lo que estaba haciendo Madrid era cribados masivos bastante sin ton ni son. Es decir, si haces cribados masivos al primero que pasa por la calle, como estaba haciendo en muchos barrios, cogía un barrio entero, es que un barrio entero de Madrid es el doble que Pamplona, y salían unas tasas ridículas, evidentemente. Los cribados masivos no hay que hacerlos así. Los cribados masivos, como está haciendo el gobierno de Navarra, está haciendo no al tuntún a cualquiera que pase por la calle, sino en aquellos sitios donde hay indicios, una residencia o localidades enteras. El gobierno de Navarra está haciendo cribados masivos en localidades donde, bueno, pues el índice de transmisión es lo suficientemente elevado como para que merezca la pena ir allí. Pero no coger un barrio entero y, oye, vengan 60.000 personas a hacer. Eso no tiene sentido. Y otros no lo han tenido que hacer. Acabo, señora Álvarez. Es que es importante.
Pero claro, evidentemente, si cogemos a las 200 primeras personas que pasen por la calle y hacemos un cribado sin saber nada más, como se ha estado haciendo al principio, en aquella época, al principio del otoño en Madrid, pues el porcentaje es muy bajo, evidentemente. ¿Eso da señal de algo? No, da señal de que se está disparando pues, al aire. Pero ¿cuál ha sido el resultado, señora Aracama? Que no han tenido que cerrar la hostelería y han conseguido mejores datos que nosotros. Esa ha sido la realidad. ¿Mejores datos en Madrid? Sí, sí. Por favor. Hombre, mire la incidencia que sale todos los días en la calle. Por debajo. No, yo la verdad que en este tema no creo que nadie pueda sacar pecho. Este es un tema muy complejo, que se ha llevado lo mejor que se ha podido, yo creo que en todos los sitios. En nuestra opinión, desde luego, la gestión que se ha hecho en Madrid por la señora Ayuso, pues no es una gestión modélica y desde luego no nos gustaría trasladarla a Navarra, ¿no? Más bien creemos que pero los datos también están ahí. Claro, bueno, ahora están los datos, otras veces ha habido unos datos dantescos, ¿no? Quiero decir que nunca han de estado los peor que peores, Nosotros, por ejemplo, también, sin querer mirarnos al ombligo, desde luego, pero en octubre estábamos como estábamos. Muy mal, sí, sí. Por eso se tomaron unas medidas drásticas, ¿no? Y duras. Y de esas medidas drásticas, pues yo creo que ahora estamos recogiendo los frutos de unos datos bastante más razonables, ¿no? Yo ya digo, creo que no se trata ni de sacar pecho ni de Madrid, ni de Navarra, ni de nosotros. En cada sitio se ha hecho con los recursos y los medios lo mejor posible, en una pandemia en la que no había libro de instrucciones, en una pandemia en la que no había experiencias anteriores y en una pandemia pues que ahora mismo está llena de incógnitas científicas en cuanto a cómo funciona el virus, cómo se transmite. Y eso que se ha avanzado, que se ha avanzado desde marzo, se ha avanzado bastante. Se ha avanzado muchísimo. Ayer mismo, creo que era en El País, venía una entrevista a una médico que decía que ahora mismo, si viviéramos la situación que se vivió en marzo, hubiera habido muchísimos menos muertos, ¿no? Porque la propia medicina tiene mucha experiencia en el tratamiento, sobre todo en las situaciones más graves, ¿no? Hemos mejorado mucho, ¿no? En todo caso, yo creo que lo importante no se trata tanto de debatir lo que ocurrió, sino que, y se ha dicho aquí, ver en qué cosas nos hemos equivocado para futuras situaciones que podamos volver a vivir, para que seamos capaces de que la solución sea más rápida y más eficaz. Y en todo caso, lo que tenemos que transmitir, yo creo que es un mensaje de esperanza, de que estamos saliendo, de que toda la sociedad en su conjunto, no solo en Navarra, en España, en Europa, en el mundo, hemos sido capaces de reaccionar y que vamos a salir de esta y que ya hay un horizonte real que nos dice cuándo vamos a salir. Casi es un poco el resumen de lo que les voy a pedir ahora a cada uno de los cuatro para ir cerrando el programa. De cara a ese comienzo de enero esperanzador del que hablamos, ¿cuál es su reflexión, su lectura? En 30 segundos. Sí, lectura esperanzadora, porque hace escasamente un mes no sabíamos cuándo se iba a poner esto en marcha, pero entendemos que no hay que relajar ni la actitud ni las reservas de la ciudadanía con respecto a la posibilidad de contraer esta enfermedad, y ni tampoco las administraciones deben relajarse y dedicar exclusivamente a la vacunación todas sus fuerzas, porque desgraciadamente la convivencia con la enfermedad, mucho nos tememos que va a requerir de grandes esfuerzos también de los sistemas sanitarios y también de combinar pues, muchísimas diferentes recursos de las administraciones públicas para hacerle frente. Sí, porque la crisis, la pandemia tiene muchas aristas, no solamente la sanitaria, que es la fundamental, desde luego. Señora Aracama. Sí, por mi parte, brevemente incidir en lo que comentaba hace unos minutos. Por parte de las instituciones públicas, responsabilidad máxima, claridad, colaborar con la ciudadanía a través de la exposición clara de datos. Por parte, al mismo tiempo, ayudar a los sectores más afectados, y por parte de la ciudadanía, responsabilidad individual, no cejar en las medidas, no levantar la guardia, porque, bueno, pues porque, como decía antes el señor Lecumberri, tenemos la orilla a la vista y debemos llegar en buen estado. No sé si iba a añadir algo nuevo a lo que decía. Bueno, yo creo que esperanza ante la certeza de que salimos, muchísima prudencia en este último tramo para salir de él lo mejor posible. Y yo también creo que tenemos que ser positivos en el sentido de que, bueno, vivimos en un mundo y una humanidad que ha sido capaz de reaccionar a una situación crítica, de conseguir en un tiempo récord soluciones como las ahora mismo como las soluciones como las médicas que se nos están dando a todos los niveles, tanto de UCIs como de vacunación, y yo creo que eso es un mensaje de esperanza y sobre todo que aprendamos que de esta crisis tenemos que salir, a diferencia de otras crisis económicas que no tenían nada que ver, tenemos que salir sin que los débiles sean más débiles y los fuertes y ricos sean más fuertes y más ricos.
Señor Álvarez, terminamos. Sí, pues efectivamente todos tenemos muchas ganas, ¿no?, de salir de esta, y bueno, gracias a la medicina pues, y a la investigación seguramente vamos a poder salir más pronto que tarde. Y al Gobierno, bueno, pues hay que pedirle que mientras tanto, mientras eso llegue, yo vuelvo a insistir, más transparencia, que ha faltado mucho, autocrítica para corregir errores y estar atentos a la crisis económica y social que, bueno, que va a venir detrás, porque mucha gente sí se está quedando atrás, eso es así, y hay que ayudarles, especialmente en los sectores de los que hemos hablado. Entonces... Sin duda, y se seguirá hablando, se seguirá hablando. Les agradezco a las 4 la deferencia que han tenido por venir en este miércoles de nuevo de pandemia. Ya veremos cuándo salimos de esta, pero desde luego los mensajes han quedado muy claros y de alguna manera el tener una noticia como la que hemos tenido hoy pues es bienvenida, sin duda. Gracias a los 4 por habernos acompañado en esta mesa de debate. El miércoles que viene más, con un monográfico, por cierto, ya les iremos adelantando a lo largo de la semana sobre de qué se trata, mejor dicho. Nada más, feliz semana entre tanto.